La humanidad, qué gran palabra, pero mucho más grande ha sido su recorrido, como diría el historiador Yuval Harari, de animales a dioses. Claro está que hemos logrado lo que somos porque somos un ser pensante, un ser con el poder del raciocinio, o al menos esa es la ruta corta que conocemos a la explicación de nuestra evolución. Pero, ¿ha sido esto siempre así? Hay una respuesta curiosa e interesante para este cuestionamiento tan lógico. Es claro que el Homo sapiens no ha sido siempre la especie dominante en el planeta. Antes de nosotros hubo otras especies y antes de ellos otros animales que figuraban en la cúspide de la carrera evolutiva. Ahora sabemos que la respuesta es no, pero entonces, ¿cómo es que llegamos al punto de construir ciudades enteras o pisar la luna? O quizás más importante, ¿desde hace cuánto tiempo el humano ha reinado en el globo? Todo esto ha sido objeto de estudio de múltiples profesionales a lo largo de los años, cada uno de ellos con sus propias hipótesis y teorías. Sin embargo, estas preguntas y algunas otras esperan ser respondidas en la obra de Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses. Cuando mencionamos evolución nos referimos a ella en todos los aspectos, especialmente sociedades. Si comparamos a nuestra especie en una sociedad de hace 2000 años, no era para nada igual a la sociedad que tenemos hoy en día. Todo ha cambiado. Hoy tenemos rascacielos, parques de diversiones, cines, aeropuertos y muchas cosas más que nos han forzado a convivir con otras personas para gozar de las mismas. Y hasta cosas no tan buenas o al menos más represivas, como uniformes escolares, cárceles, leyes sobre a dónde podemos ir y a dónde no, y por qué necesitamos permiso para movernos de un país a otro. En fin, tantas cosas que nos encierran en un sistema del cual no vemos salida. Pero he aquí otra pregunta. ¿Cuáles fueron los aspectos que nos ayudaron o nos condenaron a llegar a donde estamos? Yuval Harari nos explica sus teorías sobre por qué somos nosotros quienes han logrado todo esto, o en palabras más sencillas nos dice por qué estamos como estamos. Sus dos principales puntos son simples y esperamos que este video las haga mucho más fáciles de entender. La primera de estas es la imaginación. Dice Harari y cito: el ser humano se distingue de cualquier otra especie por su capacidad de imaginación y cómo, gracias a ella, se activan las acciones que nos permiten crear auténticas maravillas e hitos asombrosos. La segunda es la capacidad que tiene el ser humano para poder trabajar y cooperar en masa. En los siguientes minutos entenderemos por qué dichos factores influyeron tanto en el crecimiento exponencial de la humanidad como especie dominante. Yuval coincide con muchos otros historiadores que el lenguaje fue una de las herramientas que hizo posible la conquista de nuestra especie sobre la de las demás. El lenguaje nos hizo superiores y nos generó ventajas. El rol que este tiene en nuestras vidas es impresionante. Sin él no podríamos hacer prácticamente nada. Fue elemento clave para la transformación del mundo. Según Harari, le concede al Homo sapiens una capacidad excepcional para transmitir información acerca de todo, e incluso, y de manera importante, de cosas que no existen en absoluto. Esto permite crear mitos comunes que le confieran una capacidad también única, la de la cooperación. Sin embargo, ¿cómo se llega a esta cooperación? Harari reconoce la cooperación como el mayor alcance cualitativo en la historia del ser humano. Pero, ¿cómo es posible que en un mundo con tanta desigualdad podamos cooperar entre nosotros? Simple, creemos en las mismas construcciones sociales. Creemos en lo que no existe, en algo que a alguien le hizo buena idea inventar. El dinero es el ejemplo más común que hay porque todos creemos en él. Todos le otorgamos cierto valor, trabajamos por lo mismo e incluso le damos el mismo poder. También hay otras construcciones sociales que nos van manejando para actuar de cierta manera y cooperar en la sociedad. Por ejemplo, las religiones. La mayoría tiene un listado de mandatos que nos dicen qué debemos hacer y qué no, y las consecuencias que tendremos si cometemos este tipo de errores. Pero es imposible controlar a las personas para obtener cooperación usando las religiones, ya que no todos creen en ellas. Otros ejemplos de construcciones sociales hechas gracias a la imaginación del Homo sapiens es la de las fronteras entre países. Necesitar un documento para entrar o salir de ellos es una de las grandes construcciones sociales de nuestros tiempos. Una más bastante triste se podría considerar al racismo como una de las ideas humanas más inútiles de los últimos tiempos, ya que no beneficia a nadie como el dinero o otorga fe como lo hace la religión.
solo está dentro de las mentes de quienes lo practican. Sin embargo, de igual manera se origina en la imaginación y ayuda al control, que después se convierte en algún tipo de cooperación. En la segunda parte de esta obra, La Revolución Agrícola, Harari describe la evolución humana desde una sociedad de cazadores-recolectores nómadas hasta otra de agricultores y pastores sedentarios. Esta transformación, además del incremento poblacional, llevó aparejada la creación de organizaciones complejas que permitieran manejar la producción y distribución de bienes que eran cada vez más cuantiosos. Tales formas de organización se tradujeron en una disposición social jerárquica, que, sustentada una vez más en los mitos compartidos, se estructuró en grupos con una reducida minoría privilegiada en la cima, formada en su etapa inicial por reyes, funcionarios gubernamentales, soldados, sacerdotes, artistas y pensadores, y una amplia mayoría de campesinos en la base. Bajo esa dinámica de generación y apropiación de los excedentes, la revolución agrícola impulsó la política, las guerras, el arte y la filosofía, y pese a algunas reivindicaciones posteriores, ese orden social jerárquico imaginado ha evolucionado, mas no ha desaparecido. En el contexto de esta segunda etapa evolutiva y asociado a la diferenciación en grupos o clases, Harari examina otro tema de gran interés: el patriarcado, interpretado como una forma adicional del dominio histórico de los grupos más poderosos sobre los más débiles, en este caso en el binomio hombres-mujeres. Según Harari, los orígenes de la globalización y unificación de las culturas se remontan entonces, a diferencia de lo comúnmente defendido en la literatura, al primer milenio antes de Cristo, bajo tres órdenes universales: el monetario, el imperial y el religioso. Para los comerciantes, el mundo era un mercado único y sus habitantes clientes potenciales. Para los conquistadores, el mundo entero, un imperio único y los humanos súbditos potenciales. Para los profetas, el mundo se sostenía sobre una única verdad y todos los humanos eran vistos como fieles en potencia. En este contexto, tres factores o fuerzas unificadoras han sido claves para determinar el orden que ha regido la evolución de la humanidad. El dinero, este valor de nuestra imaginación común o constructo psicológico, el más universal y eficiente sistema de confianza mutua que jamás se haya inventado. El orden imperial, el cual, dada la diversidad cultural y la flexibilidad territorial que puede abarcar, se erige como la forma de organización política más eficiente en la historia humana. Y la religión, con sus actuales expresiones o ideologías modernas, liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo y nazismo, ese sistema de normas y valores fundamentados en la creencia de un orden sobrehumano. Para terminar, en la última parte de su obra literaria, Harari nos dice que la revolución científica es una revolución de la ignorancia. La ciencia moderna admite manifiestamente la ignorancia colectiva en relación con los asuntos trascendentales. Ello le ha concedido la facultad de ser más dinámica, adaptable e inquisitiva para cualquier otra tradición previa al conocimiento. Esto ha expandido enormemente nuestra capacidad de comprender cómo funciona el mundo y nuestra capacidad de inventar nuevas tecnologías. La solución de muchos problemas por la ciencia ha llevado aparejado otro mito, el de que la humanidad puede resolver todos los problemas a través de la adquisición e implementación de nuevos conocimientos. No obstante, como advierte Harari, la ciencia es el resultado de la actividad humana y, como todos los otros campos de nuestra cultura, está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos. La ciencia sola no puede establecer sus propias prioridades. Ella está supeditada a los intereses económicos, políticos e ideológicos dominantes, es decir, a los tres órdenes universales que rigen la evolución de la humanidad.